O sea, y le estamos pidiendo al Señor que nos llene, que llene. ¿Y qué era lo que nos llenara? ¿Qué era? Mi alma, mi ser y mi vida, ¿cierto? Eso se lo pedimos nosotros al Señor. Pero ahí tiene que haber un componente especial para poderlo hacer. Hermano, lo pone que solo se vea solo uno, por favor. Entonces dice, y en esto tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad. Usted le puede pedir al Señor que llene su vida, que llene su mente, que llene su corazón, que llene su alma, pero si usted no tiene dispuesta su voluntad a Dios, lo podemos cantar, podemos levantar la mano, pero realmente estamos dispuestos. Entonces, recuerde que estuvimos mirando los componentes de la voluntad. Componentes de la voluntad, y creo que yo terminé ahí de donde quiero seguir. Dice que la voluntad se compone de varias situaciones. Uno de los componentes esenciales de la voluntad tiene que ver con la decisión, ¿cierto? Yo tengo que tomar decisiones y esa decisión es que mi voluntad tiene que estar puesta en Dios y entregársela al Señor. También la voluntad dice que y también tiene intenciones. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero realmente esas intenciones las, las ponemos en práctica. Dice que entonces tiene decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Eso tiene que ver con la voluntad, ¿cierto? En los gustos, ay, qué música escucho, a qué iglesia voy, que es lo que yo quiero ir. Entonces, es una decisión que usted puede tomar. Por eso, todos estos componentes deben pasar por un proceso especial. Esos componentes, ¿cuál? Las decisiones, las intenciones, los propósitos, los gustos y los deseos debe de pasar por un proceso. Y ese proceso le estamos llamando ¿qué? Quebrantamiento. Es el quebrantamiento. Los principios y el sistema, recuerda que dijimos que los principios y el sistema del mundo son siempre opuestos al sistema de Dios. ¿Cierto? Y dijimos que el mundo por cero es cero. Pero el tiempo para Dios es que es bendición. Cuando usted deja su voluntad en las manos de Dios, entonces hay algo especial que es la bendición. Entonces, pero entonces no quiero quedarme ahí. Quiero ahora sí hablar sobre el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Bueno, el domingo pasado el reverendo Roberto nos estuvo hablando, pero yo quiero seguir con este tema mirándolo desde otro punto de vista diferente a como el reverendo Roberto también lo ve. Dice, según las escrituras, el término quebrantamiento en griego es ateteo. El, es ateteo, que quiere decir, o sea, en el original, que quiere decir quitar aquello que se ha establecido. Quitar aquello que se ha establecido en nuestra vida, aquellas mañas, aquellos errores, aquellas intenciones y aquellos que dijimos que se ha establecido en mi vida. Y dice que es quitarlo de mi vida y quitarlo de mi voluntad. ¿Y qué indica esto? Dice que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra. Ustedes, hay un animal que es muy especial, que es el águila. El águila coge los huesos y se eleva. ¿Y hasta dónde se va? Hasta los peñas, donde haya muchas piedras. Y viene en lo alto, coge y suelta el hueso y ese hueso se va paneal. Caer en las piedras se vuelve pedazo. Entonces, ¿qué hace ella? Baja y se come lo que está dentro del hueso. Entonces, eso es volver pedazos, Enrique, romper, volver pedazos. Jesús, mira lo que dijo Jesús en Mateo 21:44, para que vayamos. Y también lo dijo en Lucas 20:18. Pero mira lo que dijo el Señor Jesús. Jesús dijo,
refiriéndose al quebrantamiento. Mira lo que dijo Jesús. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, ¿le qué? Le desmenuzará. Mira lo que lo está diciendo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Que usted someta y que yo sometamos, usted y yo sometamos nuestra voluntad a Dios para que Él que desmenuce, despedace, rompe nuestra vida. Pero para eso tiene mucho que ver con la voluntad, que es lo que a quien la estamos sometiendo, ¿cierto? Entonces, el término quebrantar, según el pasaje que acabamos de leer, tiene que ver con la confrontación. Nos confronta, que viene de parte de Dios al conocer una demanda. Cuando nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a Dios, Dios nos está dando unos parámetros o unas condiciones para las cuales nosotros podamos estar cerca de Él, ¿cierto? Que son unas condiciones y que son y es una demanda. Pero para usted poder cumplir, necesita de qué? De su voluntad. ¿Qué pasó con Adán? Dios le dijo, de todo árbol comerás, pero de este árbol no podrás comer. O sea, le dio a Adán una voluntad para que él mismo tomara la decisión, ¿cierto? Entonces, para que él tomara la decisión, porque dijimos que Dios no hizo al hombre ni mecánico, ni lo hizo como un títere, ¿cierto? Para poderlo manejar. Entonces, el hombre tiene el poder de tomar la decisión, de tomar decisiones. Por eso, el desmenuzar en griego, la palabra es diezman, es el resultado que se da de ese quebrantamiento que el Señor quiere que usted y yo sometamos en su voluntad a Él. Jesús le dijo a sus discípulos que llevara su yugo. ¿Recuerdan lo que le dijo? Jesús le dijo a sus discípulos que llevara su yugo, que según la conexión lógica del pensamiento, indicaba ¿qué? ¿Qué era lo que indicaba? Que acataran los mandamientos de Él. ¿Cierto? Que acataran el mandamiento y sus enseñanzas que Él nos estaba dando a conocer. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso. ¿Qué es lo que está? Llevad mi yugo y aprendan de mí que soy manso. Eso es lo que está diciendo. Y humilde de corazón. ¿Cómo era Jesús? Dice que era como manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11:29. Entonces, Jesús les estaba diciendo a los discípulos que debían de ser ¿qué? Como Él. Y le estaba dando una enseñanza. Pero para poder ser como Él tenía que someter las voluntades de los discípulos, tenía que someter su voluntad ¿a quién? A Dios. Por eso, nadie puede entrar en la obediencia si no ha dado su alma al quebrantamiento. Nadie puede entrar en obediencia si no ha dado su alma al quebrantamiento. O sea, si no se ha sometido para que se pueda quebrantar. El quebrantamiento produce la humillación. Recuerda que yo dije una conclusión allá, que dice que escuche, el quebrantamiento produce humillación. La humillación produce abnegación. La abnegación produce la entrega de la voluntad. O sea, como para poder entregar mi voluntad a Dios, tengo que humillarme ante Él y reconocer que Él es mayor que yo, que Él es más poderoso. Entonces, entregar mi voluntad al Señor. Cuando entregas la voluntad, entras ¿en qué? Cuando usted le entrega la voluntad a alguien, ¿en qué entra? En sumisión, en someterse a Él. Y la sumisión te lleva a la sujeción. Y la sujeción te conduce ¿a qué? A la obediencia.
Estamos sujetos a alguien. Si estamos sujetos a alguien, entonces tenemos que obedecer. Si vamos al colegio, estamos sujetos ¿a quién? Al profesor. Y tenemos que obedecer. Si vamos al trabajo, estamos sujetos ¿a quién? Al jefe. Y tenemos que obedecer. Y si vamos a la iglesia, estamos sujetos ¿a quién? A los líderes de la iglesia. ¿Cierto? Porque usted sabe que, pero en las enseñanzas de los líderes de la iglesia tenemos que obedecer. Por eso, el quebrantamiento es el acto de desmoronarse, de segmentarte y de inutilizarte, a fin de que todo su ser pueda morir y que Cristo pueda vivir en mí, o que Cristo pueda vivir en ti. Mira que no es fácil. Uno cuando está aquí en la iglesia y hay y está entonando una canción, no todos levantan las manos, no todos cierran los ojos, no todos se entregan a Dios. ¿Sí o no? Hay unos que les da pereza, otros que les da pena, en fin. Pero entonces el quebrantamiento es someter mi voluntad a la de Dios, ¿cierto? Entonces mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Esto lo entendió y lo vivió el apóstol Pablo en su propia carne. Mira lo que dijo en Gálatas 2:20. Dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Usted puede decir eso? Mira que este quebrantamiento, el quebrantamiento es personal, no es pensar en el otro, no es pensar en, sino podemos decir como lo dijo Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora mire lo que dice Juan 12:24. Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Él dijo, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, para que nosotros podamos dar fruto, para que el cristiano pueda dar fruto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Morir al qué? ¿Morir al qué? Al yo, a eso que no me permite acercarme a Dios, a mis problemas, a mis deseos. Tengo que morir a ese yo. Y ese yo es el que no nos deja a veces acercar al Señor. Esta alegoría que Jesús presenta la relaciona a la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado. Eso que nosotros tenemos que no nos deja ser santos, que no nos deja buscar de Dios. Esa, cuando la semilla va a la tierra, dice que la cáscara, ¿qué? Muere. Y lo que está dentro de la cáscara empieza a germinar y a dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que morir en el ser humano? El viejo hombre. Porque con Cristo estoy justamente crucificado. Es lo que está diciendo la palabra. La vida está dentro de la cáscara, de la semilla. Y al morir esa cáscara, entonces nace una nueva semilla, ¿cierto? Un nuevo árbol, un nuevo fruto. Y mira lo que dice, lo que dice Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Entendemos esto? El corazón del sabio está donde dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio está en su mano izquierda. ¿En cuál de esas dos manos está su corazón? Hermana, ¿lo tiene ahí en la PDT? ¿Cómo dice? Léalo desde allá, tranquila, léalo. Sí, desde ahí no.
Los pensamientos del sabio los lleva por el camino correcto y los pensamientos del necio o de falta de entendimiento los lleva ¿por qué? Por el mal camino. Entonces tiene que ver con esto. Siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué el significado del texto? Claro, el pensamiento del ¿qué? Del sabio lo conduce al buen camino. Y el pensamiento del insensato o del ¿qué? Del aquel que le falta entendimiento por el mal camino, ¿cierto? Entonces, es ahí donde usted y yo necesitamos, para que haya un buen quebrantamiento, necesitamos morir ¿al qué? Al yo. Al yo. ¿Y qué es eso? Es negarse a sí mismo, es entregar la vida que tiene vida, es entregarse al que todo lo puede. ¿Y quién es el que todo lo puede? Dios. Esto es ¿qué? Sabiduría. Si usted le entrega su vida, le entrega su voluntad al que todo lo puede, ¿esto es qué? Sabiduría, es ser sabio. Morir es negarse para que Él crezca. ¿Quién? Dios. Para que Él crezca. Morir es renunciar a la vida para que Él haga su vida en mí. Mira la situación. Y esto no está fácil. Porque hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que no la podemos dejar. Los vicios, los pensamientos, a veces el querer ser más que alguien, ¿cierto? Dice, solo los que han muerto a sus decisiones y a su voluntad, Dios puede trabajar en él. Solo los que han muerto a sus decisiones y a su voluntad, Dios puede trabajar en él. ¿Mm? Entonces, el quebrantamiento es la destrucción del ego, del egocentrismo, el yoísmo. ¿Cuántas personas no son bien egocentristas? ¿Sí? ¿Cuántas personas no tienen ese yoísmo en sí? Dice que el ego del yoísmo, de los planes, de las metas, de los propósitos, de las ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos. Lo más importante para Dios y lo que cuenta para Dios, ¿sabe qué es? Es lo que hagamos, sino cómo lo hacemos. No es lo que hagamos, sino cómo lo hacemos. Y lo que Él nos envió a hacer. Porque no es que yo hice, por ejemplo, en estos días había una hermana, yo puedo darle mi diezmos a los pobres, a alguien que está. No, señor. Mira qué está diciendo la palabra. La palabra está diciendo, usted le puede dar el diezmo a la iglesia donde usted se congrega, hay que darlo a la iglesia. Si usted dice, no, es que ese diezmo yo te lo voy a dar, hay una persona que conocí que está aguantando hambre, no, usted tiene un compromiso con la iglesia. Y si se la va a dar, désela de una manera diferente aparte. Pero hay un compromiso, hay un compromiso. Por eso está diciendo, Dios, Él es lo que, él no mira lo que usted hace, sino cómo hace lo que Él le mandó que hiciera. ¿Tiene que ver con qué? Con la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? Y aún decimos, pero es que hombre, yo ¿por qué tengo que ofrendar o por qué tengo que diezmar? A veces se dice. Y eso es morir, ¿a qué? Yo tengo que morir a ese yo y entender lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Porque mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Porque se agrada más Jehová de la obediencia que de los ¿qué? Que de los sacrificios.
¿cierto? Que los sacrificios. Y el que le presta atención a sus palabras, que a la grosura de muchos carneros. ¿Cómo lo dice allá, hermana Ariana? En 1 Samuel 15:22. Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Eso está muy claro, ¿cierto? Y eso lo dice ahí la palabra. Entonces, tus mejores motivaciones o intenciones no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Dios en tu vida. Porque es que a veces pensamos en otro. Entonces, eso tiene que ver con qué? Con el quebrantamiento. Entonces, quebrantamiento es quitar Dios las autosuficiencias de los hombres para que esto a su vez comiencen a qué? A depender de Él. No, es que yo soy autosuficiente y no necesito de Dios. No necesito ir a la iglesia. No, es quitar mi autosuficiencia y saber que necesito de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vive Cristo. Mas ya no vivo yo, ¿cierto? Mas Cristo vive en mí. Mira lo que dijo un escritor, una escritora, Silva Bermúdez. En uno de sus libros, mira lo que dice. Cuando el quebrantamiento de espíritu se activa en la vida del hombre, el mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia y autosuficiencia e impulsarlo a a una mayor experiencia espiritual con Dios. Y eso es quebrantamiento. Lo cierto lo cierto es que tenemos que someter a Dios. O sea, Dios, no, mire lo que cantaba, Espíritu de Dios llena mi vida, llena, pero si mi voluntad no está en Él, pues Él no lo va a llenar. No, no habrá cambios espiritual sin que haya un quebrantamiento. No habrá cambio espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que se debe ser asegurada o guardada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que viene de lo alto. Solo los verdaderamente quebrantados ante Dios serán promovidos por Él. Solo los verdaderamente quebrantados por Dios serán promovidos por Él. El relato bíblico nos dice que Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande en el mundo. Y aún dijeron en su situación que es difícil, que no podían con ellos. Pero ¿sabe qué? Uno a veces dice, es que yo no puedo, ni siquiera conmigo mismo. Yo no sé por qué actúo de diferente manera. Pero ¿sabe por qué? Es porque no le hemos entregado nuestra vida a Dios, realmente. No le hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Mire una oración que hizo una mujer. Una mujer hizo una oración a Dios. De ella dependía el uso que Dios le diera a ella. Ella le dijo, Señor, los hombres a menudo nacen con grandes virtudes. Unos nacen con una voz para cantar, otros con oídos para entonar, otros con belleza para modelar. En mi caso, yo nací sin nada, no tengo nada, no sé nada y no soy nada. ¿Tú crees
que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. Entonces la nada te entrego. Porque eso era lo que ella creía, que no podía hacer nada, entonces la nada te entrego. Entonces Dios es de nada, Dios hizo, o sea, Dios es de nada. Dios hizo una de las más grandes evangelísticas en esta mujer con un poder de sanidad y una pasión muy fuerte por el Espíritu Santo. Como no tenía nada que entregarle, pero Dios la utilizó y la cambió y la hizo una gran evangelista. Y eso lo puede hacer contigo. Muchas veces creemos que no tenemos que darle, o sea, que no tenemos nada para darle a Dios. Y sí hay que darle a Dios. Porque de la nada Dios hace grandes milagros y grandes cosas. Entonces, quiero finalizar por aquí. Dice, esto es quebrantamiento, nuestra dependencia total de Él y una renuncia total de nosotros. Oye, ¿qué es quebrantamiento? Nuestra dependencia total de Él y qué, y una renuncia de nosotros. Pero la verdad, hermanos, ustedes que conocen la Iglesia de la Unidad, no nos vayamos, nos conocemos los que estamos. ¿Qué tan o sea, si hiciéramos una evaluación y le preguntáramos, ¿podríamos decir, de verdad dependemos de Dios en todo o dependemos de nosotros mismos? Nuestra dependencia dice que debe estar total de Él y renunciar la dependencia que nosotros tenemos. Mira lo que dijo Pablo en Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, no, yo creo que no podríamos decir como hizo Pablo, todo lo que él era, todo el estudio, todo lo que había hecho, todo lo que tenía, todo ese conocimiento. Recuerden que Pablo no era cualquier, y todo eso lo estimó, ¿qué? Por basura. ¿Simplemente para qué? Para ganar a Cristo. ¿Será que podemos renunciar a lo que nosotros tenemos? A nuestro ego, entregarle ese ego al Señor. Dice que Dios coge al vil para avergonzar al sabio. Pablo lo dijo, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Primera de Corintios 1, 28 y 29. O sea, no podemos jactarnos de nada. Entonces, ojalá el Señor le pueda decir hoy, yo quiero tu ego. Oiga, yo quiero tu ego, pero sin tu yo. Yo quiero tu ego, pero sin tu yo. Hermano, y quiero finalizar aquí. Que no olvidemos nunca esta verdad. Somos nosotros los que tenemos que quebrantarnos y tomar decisiones en la vida. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. Somos nosotros. Y voy a citar varias citas bíblicas y para que si usted la quiere anotar. Efesios 4:22, mira lo que nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Qué tienes? Tienen que despojarse. ¿Somos nosotros los que tienen que despojarse? Otra. Efesios 4:31.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quiénes tienen que quitarse todo esto? ¿Nosotros? Otra. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quiénes son los que tienen que satisfacer? ¿Será que somos nosotros? Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Quiénes tienen que considerarse muertos al pecado? ¿Será que somos nosotros? Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Quiénes son los que tienen que dejar reinar el pecado? ¿Será que somos nosotros? Y Romanos 6:13. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Quiénes son los que no tienen que presentar o prestar el cuerpo al pecado? ¿Será que somos nosotros? Y Filipenses 2:7 y 8 dice, en cambio, renuncio a sus privilegios divinos, adopto la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Quién se despojó de todo? De todo lo que él era. Entregó su voluntad al Padre y vino y murió como un criminal. Dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. El quebrantamiento vino de él por causa de las condiciones que recibió de Dios. No le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer. Escuchen bien. No le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer, ni te quite lo que tú tienes que dejar. Esto es bien importante. No le pidas a Dios que hagas lo que Dios le ordenó en su palabra, lo que tienes que hacer. Y no le quites lo que tú tienes que dejar. Recuerda que todo depende si usted en su voluntad le obedece. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo maravilloso en la cual nos acercamos a ti, Señor. Necesitamos ser quebrantados, necesitamos entregar nuestra voluntad, entregar nuestro ego, necesitamos entregar nuestras aptitudes, nuestro comportamiento a ti, Señor. Necesitamos morir al viejo hombre para que tú vivas en nosotros. Señor, en esta noche colocamos en tus manos a cada uno de mis hermanos y que esta palabra, Señor, que nos haga que ojalá podamos reconocer qué es lo que necesito cambiar, qué es lo que necesito hacer, cuál es la voluntad, cómo debo de actuar y que debo de entregar mi voluntad a ti, Señor. Oro en esta noche, intercedo, amado Dios, por cada uno de los miembros de la iglesia, por cada hogar, por cada hombre y mujer y por cada necesidad que hay. Incluso, Señor, oramos por la necesidad que tenemos cada uno de nosotros individual, pero también la necesidad que hay en nuestra iglesia.
esa necesidad de reconocer que tú eres nuestro Dios y que necesitamos quebrantarnos, humillarnos ante ti y entregar a ti, oh Dios, nuestra voluntad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano.